This life is one act. Why do we lay all these traps? We put them right in our path when we just wanna be free. I will not waste my days making up all kinds of ways to worry about all the things that will not happen to me. So I just let go of what I know I don't know, and I know I only do this by living in the moment, living my life easy and breezy, peace in my mind, peace in my heart, peace in my soul. Wherever I'm going, I'm already home, living in the moment. I'm letting myself off the hook for things I've La Facultad de Odontología tiene normativos de manejo del paciente en la clínica de aquí de la facultad. Más sin embargo, creo que pocos conocen cuál es el normativo a seguir, y los docentes de alguna manera no dan la inducción correcta al estudiante de nuevo ingreso en cuanto a la forma como debe ser tratado un paciente, en cuanto a cómo se le debe de respetar, atender de la mejor manera, de la forma más eficiente y de la forma más segura, porque en muchas ocasiones el estudiante está tan pendiente de cumplir con su requisito, su hora que tiene asignada al sillón dental o cosas por el estilo, que se olvida de las normas de bioseguridad que debe manejar en su instrumental, en el manejo de sus instrumentos, de su material, de sus aparatos. En la facultad, los normativos y reglamentos pues son importantes porque tiene que haber reglas del juego. Dentro de los reglamentos, por ejemplo, el reglamento de clínicas, donde se habla de todos los procesos que tienen que llevarse dentro de las clínicas, los diferentes tipos de pacientes que existen. Esos reglamentos son importantes. En algunas ocasiones no se cumplen, a veces tanto por parte del estudiante, a veces por parte del profesor, y también hay reglamentos que el paciente hay reglamentos que le dan derechos al paciente y el mismo paciente los desconoce. Y lo que también se habla mucho en estos tiempos en la facultad es a veces un reglamento oculto, que no es lo que sucede abierto, sino que hay pacientes que de alguna forma obligan a los estudiantes a pagarles, a pagar tratamientos porque ellos les dicen que no tienen dinero, y la necesidad del estudiante hace que eso se dé. Entonces esos son, le llamaría yo, reglamentos ocultos del trato paciente odontólogo practicante, donde muchas veces uno tiene dificultades para influir porque no es algo que esté escrito ni es algo que quede en constancia, ¿verdad? O sea, no es algo que la gente también denuncie, sino que solo es un secreto a voces de ese problema que se está dando y que es serio. Incluso hay pacientes que piden al estudiante que le pague una niñera para cuidar a su niño, le piden que pague por el pasaje de donde viene, si va a faltar un día al trabajo le piden que pague el trabajo, que pague el día de trabajo. Se da también a veces, como te digo, sin pruebas en la mano, rumores de que hay tratamientos que no solo se refieren de un practicante a otro, sino a veces los manejan de otra forma. Entonces hay un montón de circunstancias, pero los reglamentos, si vamos a caer al final en los reglamentos, sí es importante que estén, porque si no estuvieran sería un caos también, ¿verdad? Tiene que tratar de haber un orden. Lo importante tal vez es que a lo largo de los años uno vaya evaluando si realmente se cumplen, ¿verdad? O si simplemente se quedan. General, pero básicamente la parte teórica que se imparte a nivel de aula es orientada a un trato sobre todo respetuoso, cordial, cortés y de mucha consideración para los pacientes, sobre todo en cuanto a su nivel educacional se refiere.
Hay, por supuesto, diferentes formas de comportarse de los estudiantes. Algunos son hasta insolentes, diría yo. Algunos otros son estudiantes muy respetuosos. Tienen algunos conocimientos de ética o han considerado esta parte ética profesional y no utilizan a sus pacientes como pacientes cosa. O sea, no hay una cosificación dentro de los primeros inicios o desde la primera práctica que tienen o acercamiento con sus pacientes en la clínica. Sin embargo, esto va variando por la presión que ocurre dentro de las clínicas debido a la carga de trabajo, más que nada, que tienen que compartir su parte teórica con su parte clínica. Y eso parece ser que es lo que causa, o al menos es lo que yo he observado con los años, que causa que se cosifique al paciente. De manera que se trata ya no al paciente como un ser humano, sino como un requisito más, como una pieza dental que me va a servir para sacar un requisito. Y sí hemos observado algunos pacientes que irrespetan, algunos practicantes que irrespetan a sus pacientes y algunos pacientes que también irrespetan a sus practicantes. En ambos sentidos, o sea, es un trato de doble vía, pero hay vicios que se quedan arraigados mucho en el estudiante y que se repiten o se agravan cuando ya son profesionales. Tal vez hace una diferencia que aquí no son remunerados y en la práctica clínica profesional sí, pero en todo caso parte de ese irrespeto obedece a las carreras o a la presión tan grande que se ejerce en la clínica y que tienen que estar corriendo de un lado para otro los practicantes buscando instructor, siendo aceptados por cada uno de las diferentes disciplinas, de los diferentes campos en que tienen que desarrollarse. Entonces yo creo que lo que sí se debería de inculcar mucho son valores en esta facultad, que hace falta un poquito cuidar ese aspecto en donde el estudiante regrese a pensar en el paciente como un ser humano, no como una boca o una pieza dental aisladamente. En el respeto que deben de tener entra el considerar que el paciente no debe de esperar hasta que ellos quieran atenderlo porque son impuntuales o porque el estudiante simple y sencillamente llega a hartarse, para decirlo claro, de su paciente, lo hace esperar o lo trata como que ya le sirvió la parte del requisito que quería y lo desecha como si fuera un objeto. Y de la parte ya profesional se viene jalando, creo yo, arrastrando esos vicios que adquirieron dentro de la facultad, tratando como de volver a ver al paciente ya no como una cosa así específica de requisito, pero sí como dinero. Entonces empiezan a tratar a sus pacientes de acuerdo a lo que creen que puede representar monetariamente. Eso ha hecho un trabajo que creo yo que hace que los pacientes huyan de la clínica dental y de los profesionales de las ciencias de la salud. Algo que debe de tenerse muy en cuenta son los principios de la bioética, que muchos estudiantes egresan de la facultad sin saber cuáles son. Y uno de los principales que viene desde el tiempo de Hipócrates es el latín, ¿verdad? Que él decía primum non nocere, que es primero no hacer daño, que lo hemos visto en la teoría, pero que luego se les olvida. Y entonces lo que dice la bioética es que debe haber un comportamiento clínico adecuado del profesional hacia el paciente, en donde debe prevalecer la autonomía del paciente. En cambio, en esta facultad se decide un protocolo de tratamiento, un tipo de material que se les va a incluir dentro de su tratamiento y no se le pregunta ni se le explica al paciente muchas veces de qué se trata. Y eso es totalmente contrario a los principios de la bioética. Se olvida que debe haber justicia, que debe permanecer la no maleficencia y la beneficencia para cumplir con los principios bioéticos que en algún momento estuvieron plasmados en algunos afiches en la clínica y que los han eliminado con el tiempo. And if I fall asleep, I know you'll be the one who'll always remind me to live in the moment. Es importante la responsabilidad de estudiar, la responsabilidad que tiene cada uno de formarse lo mejor posible y hacer un gran esfuerzo por ser un buen profesional. Después, posteriormente, tener la habilidad y reconocer también nuestras limitantes, porque todos tenemos limitantes, no podemos hacer todo para todos, por lo tanto
tanto tener esa responsabilidad profesional también de tener la capacidad de reconocer sus limitaciones y aprender a referir. Cada paciente que nosotros tratemos debemos de darle lo mejor con responsabilidad, puntualidad, y eso va a terminar con una satisfacción del paciente y sobre todo brindarle una salud oral integral a ese paciente. We can feel the same for everyone. And if I fall asleep, I know you'll be the one who'll always remind me to live in the moment, living my life, easy and breezy, peace in my mind, peace in my heart, peace in my soul. Wherever I'm going, I'm already home. I can walk through life, pushing backwards. I have tried more than once to just make sure. Las reglas internacionales que en el manejo de la odontología se tienen, pues son básicamente el manejo de las barreras de defensa para evitar infección cruzada en el consultorio dental. Esto es básicamente lo que se aprende en la facultad y que se debe aplicar todo el tiempo con cualquier paciente que ingresa a una clínica dental. Se debe considerar de alto riesgo. Más sin embargo, en muchas ocasiones, en la premura del tiempo, no se cumplen con todos los normativos, o no se utilizan todas las barreras, o no se esterilizan todos los instrumentos adecuadamente. Creo que básicamente las normas de bioseguridad están determinadas por el nivel de ética y de responsabilidad que el profesional tenga. Thoughts that do not make me strong, and I believe this way can feel the same for everyone. And if I fall asleep, I know you'll be the one who'll always remind me to live in the moment, living my life, easy and breezy, peace in my mind, peace in my heart, peace in my soul. Wherever I'm going, I'm already home. I can walk through life, pushing backwards. I have tried more than Yo no veo compatibilidad en ningún momento con todas estas partes de ética y de bioética que se debieran de cumplir en los normativos, porque por escrito se pueden poner muchas maravillas, pero no se cumplen. En los aspectos de bioseguridad se les exige y se les ponen multas. Si ustedes no cumplen, por ejemplo, con retirar de la esterilización los instrumentos en el tiempo reglamentario. Pero yo no sé si les hace sentido o es el miedo el que los hace ir y retirar sus instrumentos. No sé si en realidad hay un aprendizaje, un sentido y vivido, experimentado, en el sentido de que saben exactamente por qué es que debe haber una esterilización. Entonces, en normativos y en reglamentos aquí estamos saturados o sobresaturados, ¿verdad? Porque ya es demasiado, pero no hay compatibilidad. En las clínicas podemos ver los dos recipientes para desechos, que la mayoría no los usan como debe de ser, no los usan adecuadamente. Entonces hay cumplimiento de los normativos, incluso externos, en cuanto a la bioseguridad, pero que no están cumpliéndose como realmente debería ser, porque no hay entendimiento claro de cómo debe de funcionar este tipo de recipientes para desechos orgánicos, inorgánicos, instrumental crítico, instrumental no crítico, todas esas cosas que se las dan en teoría, que pasan ustedes una evaluación, pero a la larga hacen totalmente lo contrario. Y no hay nadie que los esté orientando, porque no es un control adicional el que se necesita. Hubo un tiempo en que los controlaban, que estaban como al acecho de ver qué hacían mal y les daban castigos. Entonces esa parte punitiva ha sido muy contraproducente para la formación del odontólogo dentro de las clínicas de la facultad. Y creo que se hace absolutamente indispensable reforzar todos los principios bioéticos
tratar como de rescatar esos valores y no seguir cultivando antivalores. Yo soy de la opinión que no deberíamos estar tan preocupados por controles y controles y controles, sino por orientarlos a ustedes y hacerlos dueños de su propio conocimiento, dueños de lo que ustedes quieren aprender, de lo que les haga sentido y que en realidad les sirva para su futuro, no solo como personas y como profesionales de la odontología, pero es obligación de la institución también formar ciudadanos, y eso se ha quedado muy de lado. Just make sure I was denied the future I'd been searching for. I spun around and hurt no more. By living in the moment, living my life, easy and breezy.